Bueno, muchas gracias a los dos. Y mientras estas dos amables jóvenes van trayéndonos las preguntas que he visto que se iban preparando, a mí me gustaría empezar con una pregunta que puede parecer muy simplona, pero bueno, visto lo visto por los dos, que habéis visto muchas cosas, y habéis contado ambos, ¿no?, lo que es la educación, que es un poco compartir, y las carencias que hay en los sitios donde habéis estado. ¿Qué os parece cuando volvéis aquí los eternos y miles de debates que hay sobre la educación en este país? Es decir, habiendo estado en países en los que las necesidades son absolutamente todas y las carencias son absolutamente todas, luego viene uno aquí y acaba debatiendo sobre si los ordenadores tienen que tener 4 teclas o 3 teclados, o si tenemos que dar tales contenidos de tal asignatura o tales otros. ¿Con qué perspectiva se ve eso? A mí me llamó mucho la atención en Kenia, los Masái, estos altos que saltan tanto, cómo tienen organizado el tema de la educación. Ellos, es la propia tribu, toda la comunidad la que educa al individuo. Y ellos, por supuesto, tienen escuelas, bueno, esa pizarra con 2 o 3 mesas, y tienen horas lectivas, a lo mejor con 2 o 3 horas, pero no se acaba ahí. Ellos siguen aprendiendo todo el día, cada uno le enseña lo que le compete, unos a recolectar, otros a pastorear, otros a cazar llegado el momento. Entonces, es una de las cosas que veo que aquí no pasa. Aquí, cuando terminamos los estudios, estamos muy preparados para ir a la universidad, sí, pero estos tíos están preparados para la vida. Entonces, esta es yo lo que no acabo de ver que aquí ocurra. Allí nos preparan para la vida, aquí nos preparan para trabajar o para la universidad. Entonces, yo creo que al final es un concepto distinto. Y bueno, me parece más válido a lo mejor deberíamos añadir eso, ¿no? De hecho, una de las cosas que deberíamos también, estamos con un sistema educativo, yo insisto, no soy educador, pero bueno, sí estoy en contacto con varios proyectos de educación o de valores, y bueno, estamos saliendo a lo mejor de un modelo educativo que ha servido durante mucho tiempo, donde se premiaba la eficacia, las notas, ¿no? Esa presión por las notas, por el resultado, esa obsesión por el resultado, que ahora igual no están. Ahora ya hay algunas primeras espadas de educación que están hablando ya más de la creatividad, de qué pasa con el aprendizaje. Ahí es donde está la pasión muchas veces del estudiante, y no el resultado final, que es lo que se mide siempre. Entonces esa apertura yo creo que es necesaria, la de la creatividad, y luego el tema de enseñar a vivir también. La creatividad lo que te hace al final es saber lo que te gusta, y desde ahí sí fluyes mucho. Lo demás ya no solo. Pero si consigues saber lo que te gusta con una herramienta, con la creatividad, igual tenemos que incidir más en ese tema. Sí, bueno, a la pregunta, ¿no?, de el debate que hay aquí, bueno, yo creo que los debates te los puedes permitir cuando tienes cubiertas las necesidades, ¿no? El debate aquí sobre educación me parece que es perfectamente lícito porque tenemos cubierto un primer nivel, ¿no?, en muchos lugares de África sobre todo, pero bueno, del mundo en desarrollo en general. La educación es un lujo. Yo he visto críos caminando horas cada día para ir a la escuela, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, con los zapatos al hombro. Siempre esto es una imagen muy africana, ¿no? Los 2 zapatos atados al hombro porque son para ir a la escuela, pero no para caminar hasta la escuela porque se te rompen. Entonces llegan allí andando, y cuando llegan se calzan para estar pues con esa dignidad africana tan maravillosa, ¿no?, que van impecables a pesar de vivir en unas condiciones tan difíciles, ¿no? Porque es un lujo para ellos, es un privilegio ir a la escuela, y se visten para tal y guardan los zapatos para que en la escuela tengan ese aspecto, ¿no?, dándole también el valor tan importante que tiene para ellos el tener ese espacio de educación. Aquí, bueno, tenemos tantas cosas en la mesa que muchas no las valoramos, ¿no? La educación es una de ellas. Pues tenemos cubiertas tantas necesidades que nos podemos permitir el debate, ¿no?, sobre el afinar en cada una de ellas. Está bien tener el debate, ¿no?, pero dándonos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestras manos.
Efectivamente, a eso iba, a la rigurosa exclusiva. El Papa es el cardenal Bergoglio, argentino, de nombre Francisco. Nacido en Buenos Aires en 1936. Y debo decir, reconocerle a José Juan, que dijo que iba a haber sorpresa, y habemos sorpresa. Además de Papa, sorpresa. Bergoglio. Bueno, y una vez que lo hemos sabido y todos estamos ya mucho más tranquilos, José Juan ya tiene jefe nuevo. Tiene 76 años con que el escalón. Bueno, lo que sé, cualquiera sabe. Hoy escuchaba en la radio que para todo el mundo 76 años es ser muy mayor, pero para los cardenales es una edad magnífica. Así que, en fin. Bueno, debo decir que, bueno, ya hemos comentado a Bergoglio. Sigamos. Tengo una de las preguntas que hacen para ambos. Dice, nos proponéis un sentimiento de globalización en un mundo individualista, en donde el yo es el que vale y el tú está anticuado. ¿Qué consejos para el día a día de una maestra normal y corriente podéis dar? Gracias. Y el corazoncito. Bueno, yo a los maestros todo mi respeto. Me parece tan difícil ser maestro de los críos. Yo creo que una cosa importante para transmitir este sentimiento de comunidad es que cada uno se sienta una pieza importante de algo, ¿no? El que los críos también de alguna manera vean que son capaces de generar transformaciones, que son una pieza importante del puzzle y que el puzzle es global, ¿no? Y por ahí, ¿no? Que vean que todo tiene sus consecuencias, que los actos tienen sus consecuencias y que el mundo lo forman las personas y que muchas veces nos refugiamos en un poco los imponderables, parece que las cosas son como son y no se pueden cambiar, y que los críos aprendan que no, que al final toda institución, todo organismo, por grande que sea, está formado por individuos, ¿no? Y que cada movimiento tiene su respuesta. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo explicarles eso a los críos? Pues yo creo que vean que son importantes, que sus movimientos son importantes y que tienen consecuencias, ¿no? Que lo que hacen no es un movimiento aislado, sino que es parte de un grupo. Yo lo intento con mis hijos y bueno, creo que me va saliendo a duras penas. Ya con una clase de 30 no me atrevo a dar semejantes consejos. Pues yo en mi caso totalmente noto lo que dices y también todos mis respetos por los maestros que tienen todos un mérito bestial y sobre todo la experiencia. Yo creo que es al final de lo que siempre se aprende de la experiencia. Me preguntaréis, ¿qué experiencias? Bueno, pues que vean lo que pasa, no hace falta viajar para ver lo que pasa y que hay otras realidades, acercarles a eso. Hay una fundación, se llama Lo que de verdad importa, es con la que he tenido la suerte de trabajar bastante, en este caso como fotógrafo, pero en Navidad lo que hicieron fue llevarse a varios niños entre 10 y 12 años por Madrid con potes calientes de comida, con pan y bueno, ir por las zonas más deprimidas de Madrid asistiendo a los mendigos con mantas y que vieran lo que es eso y ser ellos los que le dieran esto, que conocieran esta realidad, que puede parecer un poco fuerte, pero la experiencia fue maravillosa. De hecho, lo hicieron al día siguiente y fueron el doble de niños y el feedback que ha habido luego es que venían contando a sus padres la experiencia. Estos niños habían aprendido muchísimo más ese día, a lo mejor que todo el año lectivo. Entonces creo que la experiencia es un grado, pero hay que fomentarla, porque ahí es cuando aprenden. Hay varias preguntas dirigidas a una a cada uno, pero yo creo que para ambos
se podrían sintetizar en esta que dice: no cree que la sociedad occidental lo que pretende es que todas las culturas sean como la nuestra, sin preocuparse de lo que es propio de cada una. Sí, de hecho es uno de los, lo decía antes, si no lo pensaba, pero vamos, el tema de la suma de identidades, ¿no? Que tenemos, hay que educar. Cuando yo veía el título, ¿no?, crisis de valores en la educación, el primero que me preguntaba es: bueno, ¿la educación a quién? ¿Al individuo o a la sociedad? Porque, señores, tenemos dos frentes ahora. La sociedad también, o sea, está todo cambiando demasiado rápido. De hecho, la brecha intergeneracional es mayor que nunca. Con lo cual, es una sociedad conectada que tenemos. Los niños ahora mismo, el caldo de cultivo que tienen no es el que tuvimos nosotros, de nuestros padres, nuestro entorno, etc., ¿no? Y estamos todos conectados, con lo cual hay que cuidar mucho esto. Entonces, esto está muy bien, pero es tan bonito como delicado. Hay que hacer mucho hincapié en que no perdamos la identidad, en esa suma de identidades de la que hablábamos antes, que puede ser muy bonita pero es muy delicada. Mientras todos seamos conscientes de que al final la sociedad a la que llevamos y que esta mesa a la que estamos teniendo es una suma de identidades que en lugar de pisar enriquecen las unas y las otras, nos respetamos. Entonces está bien, pero eso es en lo que tenemos que incidir, sobre todo, en la suma de identidades, creo. Sí, bueno, es verdad, ¿no?, que Occidente tiende mucho a imponer su modelo como bueno, ¿no? Pero al final un poco lo que decía yo antes, esta idea de que los valores importantes son comunes, ¿no? Los matices cambian, pero la gente, donde el individuo es quien es y donde la comunidad es importante, eso es transversal, eso lo hemos tenido nosotros en otro momento y lo hemos perdido. Es común, es una cuestión de ADN de especie, los valores están ahí, da igual a qué sociedad estén representados, ¿no? Es más la parte más, no digo superficial, pero bueno, la parte más de complemento la que varía, ¿no? El individuo, lo que hace de verdad al ser humano parte del grupo, eso es, yo creo que eso. Al final todos es la esencia, ¿no? Aquí otra pregunta que dice: desde vuestra experiencia, ¿qué se puede hacer para que Occidente supere el miedo a la aceptación de nuevas realidades culturales? A lo que yo le añadiría: ¿está el sistema educativo actual, consideráis, preparado para asumir, no diría integrar, pero sí asumir la llegada cada vez mayor de alumnos de diferentes razas, incluso de diferentes religiones? Yo no me atrevería a contestar, yo no conozco bien el sistema educativo, conozco el que me toca de cerca. Es un reto el darle espacio a todo eso y es verdad que es un problema también logístico tremendo, ¿no? Cuando tienes una clase con una integración muy grande, pues cómo le das la atención a cada fibra de atención que necesita, ¿no? Pero bueno, ahí está, tenemos que... Y además en los críos es donde probablemente sea más posible el hacer ese cruce de culturas, ¿no? Y que no sea simplemente el convivir unos con otros, sino el fertilizarse mutuamente y el crecer interrelacionados, que es el gran reto, ¿no? El dejar de hablar de esta multiculturalidad para hablar de la interculturalidad, que es parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese es el reto, el que dejemos de hablar de integración porque estemos nutridos unos de otros. Creo que los primeros que tenemos que hacer eso somos nosotros, ¿no? Al final los niños hacen lo que ven en casa. Si nosotros no estamos convencidos de eso, ellos no lo estarán. Entonces no es tanto el sistema educativo, que tampoco soy, como os decía, ningún experto en ello, pero sí el sentido común me dice que los primeros que tenemos que aceptar eso y alegrarnos de que pase somos nosotros. Entonces ellos verán que eso está bien y al final hacen lo que ven en casa siempre. Entonces miremos primero dentro de nosotros y estamos en línea con lo que se exige de nosotros como sociedad y como individuos, que lo demás llegará, yo creo. Pregunta si no pensáis que en la sociedad cada vez más egoísta e individualista en la que vivimos corremos el riesgo de fomentar una errónea cooperación internacional más como marketing social para conseguir otro tipo de beneficios que como trabajo de cooperación para transformar el mundo. Hombre, la cooperación internacional no son nuevas noticias, que tiene una
una agenda clara, ¿no? Dependiendo de quién financia qué, pues hay una agenda detrás, que no quiere decir que sea una agenda oculta, pero pues determinados países tienen determinados intereses comerciales, estratégicos, políticos en determinadas zonas, y esas zonas pues se priorizan frente a otras, ¿no? Y luego está la acción humanitaria independiente, que son pues, muchas de las ONGs que no tienen financiación institucional, que definen sus actuaciones en función exclusivamente de las necesidades detectadas, ¿no? Por eso es tan importante la independencia financiera en las organizaciones, ¿no? Para que no dependan de agendas políticas de instituciones, que no es que sean de por sí malas las agendas, pero están ahí y de alguna manera sesgan la ayuda hacia las zonas que priorizan, que no tienen por qué ser las zonas más necesitadas, ¿no? Eso no es una novedad, es como está organizada la cooperación. Pues a este respecto, hombre, si sabéis de cooperación, Paula, pero vamos, yo sí en su día hice lo de, o el día nacido otra unión de Tripro, un poco desde la mentalidad de, bueno, no sé si creo en el resto de cooperación, ONGs, etcétera, porque unas veces es bueno, otras veces es malo, la única forma es hacerlo nosotros. Entonces de ahí nace el impulso. Y al final, al que se unen, o sea, no estoy rechazando ONGs ni mucho menos, sino dar un instrumento nuevo donde el ciudadano y el individuo puede armar su ayuda directamente. También ayudando a las ONGs, pero nace de ahí, nace un poco de esa caja negra de nadie, de que no sabemos qué pasa cuando tú donas o no donas. Hay algunos que sí, otros que no, entonces como no lo sabemos y hay cierta desconfianza, pues este es un método. También es verdad que creo que la magia está en ayudar a personas más que a causas, ¿no? Mirar a los ojos y viene de ahí. Creo que la cooperación es importantísima, debe hacerse y bueno, seguro que es mejorable en algunos casos, no lo sé, no los conozco. Pero bueno, Tripro está un poco también para ir en esa línea. Y en esta línea hay otra pregunta que dice: ¿cómo diferenciar si mi ayuda sirve o estoy ayudando a empeorar aún más la situación? La ayuda siempre sirve, ¿no? La cuestión es, yo creo, el cómo eficazmente está gestionada esa ayuda, ¿no? Puede servir más o puede servir aún más, ¿no? O sea, no servir algo, no se me ocurre ahora mismo, que algún enfoque erróneo de alguna actividad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay ayuda que a lo mejor pues la eficiencia con la que se gestiona no es la adecuada y podría sacársele más jugo, ¿no? O hacer las cosas de una forma más pertinente, cuando de verdad responden a necesidades y las necesidades están bien detectadas e identificadas, ¿no? Si la pregunta es más referida a cómo evaluar si la ayuda que das a una ONG determinada, bueno, yo creo que ahí está la rendición de cuentas de las organizaciones. Cuando uno le da a una organización tiene que también saber pedirle cuentas y además debe de exigirle cuentas, porque es la forma de que las organizaciones también se lo exijan a sí mismas, ¿no? Pero bueno, ahí están todas las ONGs, todas las fundaciones trabajando, cada una con un modelo distinto, y le corresponde al donante también asumir esa responsabilidad de saber a quién donas y asegurarte que tu esfuerzo está gestionado adecuadamente. Totalmente de acuerdo, o sea, se trata de optimizar siempre la ayuda. Yo no creo que ayudar sea malo en ningún momento, pero sí es verdad que es optimizable en muchos casos y por eso insisto tanto en lo de preguntar siempre, ¿no? Son ellos, no nosotros los que saben lo que de verdad les hace falta. Y creo que sí, que es optimizable. Muchas veces pues, no sé dónde era, hacían falta bombillas y llevaron bombillas y creo que a los 2 meses todas las bombillas estaban pintadas de negro porque daban demasiada luz. Entonces, claro, pues a ver, dime que es otro tipo de luz la que necesitas, ¿no? Entonces ese diálogo es importante, siempre saber hasta dónde y son ellos los que nos tienen que decir cómo. Ya que ambos conocéis muchas culturas, ¿las reconocéis más felices con lo que tienen que nuestra sociedad con todo lo que nos sobra?
sí. Hombre, yo creo que, a ver, ese es el gran tópico, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando uno vive en la precariedad, vive mucho más el presente y el aquí y ahora, ¿no? Que la gente es más feliz, pues probablemente porque vive en el momento mucho más intensamente, porque el futuro es muy incierto. Y nosotros vivimos quizá en un exceso de sensación de certezas y de seguridades, que además es falso y bueno, parte de lo que está pasando ahora y parte de lo mal que llevamos la crisis viene por ahí, ¿no? Porque se nos ha roto esa burbuja falsa en la que parecía que vivíamos, ¿no? La gente en África y en el mundo más precario pues vive aquí y ahora y cuando están bien porque están viviendo muy el presente. El futuro es muy incierto, no saben lo que va a pasar mañana y no es una frase, es que no lo saben, es que no saben si van a poder comer mañana o no, o dónde vamos a estar, ¿no? Entonces, pues encuentras muchos extremos, ¿no? Cuando estás en una guerra, en las guerras pues, se viven probablemente las situaciones más dramáticas, pero también las situaciones más vivas. Al estar la muerte cerca, también la vida tiene más brillo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo más de claroscuros, de grises, ¿no? El mundo más precario también es más brillante, es verdad, es duro y es hermoso y ese contraste está ahí, porque la muerte también está ahí, la incertidumbre está ahí y la pobreza está ahí a la puerta dando golpes en la puerta. Entonces es todo mucho más intenso y la vida se paladea mucho más. De hecho, ahí es curioso, en África hay muy pocos o apenas ningún psicoanalista o psiquiatras, apenas hay, porque no saben qué van a cenar. Entonces, ¿cómo van a pensar luego en...? Es un lujo que tenemos en Occidente, preocuparnos. Una vez que tenemos resueltas nuestras necesidades primarias, pues ya te pones a pensar en si eres feliz o no, y es cuando entran estos tipos, pero no hay. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Paula, ¿no? que la vida y la muerte están muy cerca y es verdad que eso les hace sentirse más vivos y es lo que ves muchas veces en la sonrisa de los niños. La vida en África tiene otro valor distinto, cuentan con ella. O sea, cuentan con la muerte, cuentan con la vida, saben que es algo, está dimensionado de otra forma, todo, hasta el tiempo. Allí preguntas cuánto tardas en llegar a ese sitio pues, ¿cuánto tarda en llegar al muelle? Jamás te van a decir 10 minutos o 15, porque ellos van andando, entran en casa de uno, en casa de otro, ahora si les dices a cuánto está, dicen a 2 millas. Pero el tiempo, lo dicen bastante allí, ¿no? En Europa tenéis relojes, nosotros tenemos tiempo. Y es verdad, y en algunos autobuses en Senegal te pasa que el autobús no se va hasta que está lleno. Entonces, es curioso cómo tienen todo dimensionado, pero es verdad que la vida se vive de otra forma, la vida y la muerte. Entonces, no hay psicoanalistas. Esto es lo que me llamó la atención, como lo dijeron allí, no hay psiquiatras. Eso es que no hay argentinos por ahí. Bueno, a lo mejor, es verdad. Habéis hablado mucho de valores y de la pérdida de los mismos, y en esta última pregunta habéis estado comentando sobre ello, pero preguntan, ¿cuál de ellos consideráis más importante haber perdido en nuestra sociedad? Yo creo que la sensación de comunidad, además lo hemos perdido recientemente, hace 50 años la gente se necesitaba unos a otros, ¿no? Antes estábamos comentando ahí fuera, ahora no sabes ni cómo se llama tu vecino. Eso en África es impensable, o sea, necesitas a la sociedad, necesitas ser parte de algo, si no, no puedes sobrevivir. Entonces es una cuestión de supervivencia el ser parte de algo más. Y bueno, es que es una riqueza tan tremenda la que se pierde al perder la comunidad, que yo creo que es un drama, y además es que lo teníamos. Nosotros éramos una sociedad. Todavía en los pueblos se sigue de alguna manera, ¿no? Pero nos hemos creído ese espejismo de que podíamos solos y no, solos no vamos a ningún lado. Es un error. Pero además en las ciudades grandes la gente está mucho más sola. Luego estás en un pueblo y todo el mundo se saluda, te saludas a alguien en la Gran Vía y te miran mal. Entonces, qué pena, ¿no? Es verdad, eso se echa de menos. Y otro valor también importante, yo creo que se echa de menos mucho, es la empatía, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro, siempre, allá donde vayas, aquí, allí,
O sea, pues la empatía es, yo creo que la forma de inteligencia más primitiva y la más útil, porque desde ahí emana todo, la solidaridad, de donde viene de entender que el otro necesita. Todos estos valores al final emanan de la empatía. Yo creo que es un poco el valor que arma a todos los demás. Eso es importante. En África no verás a nadie muriéndose de hambre, o se mueren todos, que también pasa, pero no vas a un pueblo y hay alguien que no ha comido, no puede ocurrir. Está la comunidad que lo arropa, ¿no? No importa que seas primo, que seas pariente o que... Eso aquí, bueno, cuánta gente encuentras en la calle, ¿no? Que necesitan y la gente pasa al lado y nadie le presta atención. Eso en África es impensable y sus niveles de abundancia son mínimos. Es gente que tiene lo poco que tiene, lo comparte y lo hacen porque tienen ese sentimiento de comunidad, se sienten parte de algo más. Entonces no conciben el estar comiendo ellos y que haya alguien que no haya comido. Aunque seas tú el que no ha comido, que no tengas problema en encontrar la comida, ¿no? Te ofrecen porque es la forma de estar en el mundo. Sí, además no es generosidad, es cultura. No es un tema de, venga, yo soy generoso, no, somos así, funcionamos así, es verdad. Y eso aquí no lo tenemos, desde luego. Hablando de esta pérdida del sentimiento de comunidad, hay dos preguntas que versan sobre lo mismo. Vivimos en una sociedad cada vez más avanzada tecnológicamente. De hecho, aquí estamos como posesos mirando los móviles a ver si Bergoglio nos dedica un saludo o no. Y vivimos en esta sociedad cada vez más global, más comunicada. Paula hablaba de la importancia de la comunicación, de los medios de comunicación, este boom loco de redes sociales en el que vivimos actualmente. Hay dos preguntas que dicen lo mismo. ¿Cómo se puede, una es más general, otra habla más de niños, cómo se puede romper la inercia de que la globalización no acabe con el individuo social, que es un poco lo que comentabais sobre la pérdida de este sentido de comunidad? Y más referido, hay otra pregunta que va más directa hacia la implicación de los padres hacia sus hijos. ¿En qué creéis que hemos fallado? ¿Y cómo se puede cambiar esta tendencia a tener hijos absortos delante de una pantalla y dándole con el dedo permanentemente a la maquinita? Bueno, eso es tan fácil como quitarle yo a mis hijos no les dejo la maquinita. Ahora hablo como madre. Los niños necesitan hablar con sus padres y jugar con sus padres, y los padres son el mejor juguete que pueden tener. Yo recuerdo para mí estar con mi padre haciendo cualquier cosa, daba lo mismo, el juego era estar con él, ¿no? Es verdad que en este mundo de prisa pues esto cada vez es más complicado, ¿no? Pero también igual es cómodo poner al niño en la máquina o ponerle a ver la tele, ¿no? Lo enchufas ahí, te olvidas y haces tus cosas. Y a veces no hay que hacer el esfuerzo porque además es que es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, si tú no consigues generar con tus hijos una relación de comunicación, y si no lo haces cuando son chiquitos, cuando tengan 15 años, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, bueno, supongo que es cuestión de apagar la máquina. Yo, hombre, no soy padre, no me pasa esto, pero sí es verdad que estamos en una sociedad muy conectada. O sea, estamos todos conectados ya a nivel educativo. No sé muy bien cómo solucionar eso. Sí se me ocurre que la tecnología bien aplicada puede ser una herramienta muy buena para los niños. De hecho, debería ser a futuro el autopista sobre la cultura del aprendizaje, porque además les estás enseñando con sus métodos. Entonces estás acercando el aprendizaje a los niños. Entonces, si estás hablando sobre el mismo lenguaje, va a ser más fácil. Si conseguimos utilizar esta tecnología, que haya ordenadores, iPads en las clases y con métodos de enseñanza válidos, puede ser bueno, ojo. Entonces, esto ya lo iremos viendo. Si queréis, volvemos a vernos dentro de 10 años, a ver cómo ha ido, pero creo que puede ser, es una buena oportunidad, bien si la gestionamos bien, para, dentro del aprendizaje, sacar un buen partido de estas nuevas tecnologías. Por supuesto, va a haber peajes importantes, y ese, pues eso, estar delante de la tele, delante del ordenador, la consola, el videojuego, pues ese es uno de los peajes, y eso va a depender de cómo lo gestionen los padres.
pero bien utilizado puede ser positivo en algunos casos, yo creo. Mi padre cuando éramos chicos decía, hace sol. Cuando hacía sol no había nada mejor que hacer en el mundo que salir al sol. No, daba igual, cualquier cosa que propusieras, no, es que hace sol. Y eso era el gran argumento, ¿no?, para todo. Pues sigue haciendo sol, así que el argumento sigue siendo válido. Sí, no hay nada como una pelota de fútbol o una bici o un buen sitio donde correr, ¿no? Es que además eso lo ves luego en África, en estos sitios, con qué poquito, y están todos felices, ya ni siquiera con un balón, con camisetas, con cuerdas, hacen un balón y juegan, y les ves sonríen de otra forma, sonríen de verdad, se ríen, la forma de jugar es totalmente distinta. Lo tenemos todo y bueno, hay media sonrisa de vez en cuando, hay más, pero no hace falta tener todo eso para dejar, o sea, para hacer feliz, y lo ves en los niños, tanto en África como en Asia, en cualquier sitio. No hace falta, y esto es lo que no acabamos de darnos cuenta, ¿no? No más que hacer cosas cuando, si hace sol, a lo mejor es salir ahí fuera. Preguntan qué debemos hacer para que nuestros hijos puedan estar más abiertos al mundo y entender la interculturalidad. Viajar, llevártelos de viaje desde el minuto uno, ¿no?, lo antes posible, pero que lo vean. Sí, bueno, yo creo que esto es también con todo lo que está pasando con la globalización. Yo no sé si ya leía que casi el 15% de los estudiantes ya tienen padres extranjeros. Van a crecer también viendo esto, ya tienen en clase 15, cada 100 va a haber 15 que no sean españoles, entonces ya desde pequeños están viendo esto. Creo que lo van a hacer hasta más fácil. No sé, espero. Sí, es verdad, ya están mezclados, ¿no? Lo que podemos hacer es, los niños aprenden de lo que ven y nuestra actitud también ante lo que no es igual, pues es tremendamente importante, ¿no? El que nos vean permeables a nosotros y curiosos y con las orejas abiertas, pues probablemente los haga ellos también igualmente permeables y curiosos. Y tienen ahí las herramientas, porque bueno, ya están en clase, en el patio, en el parque, rodeados de gente de otros sitios, ¿no? Lo tienen fácil. Viene al caso una pregunta de alguien que está muy rápida, que es la última que acaba de llegar, y dice que en educación no se transmite lo que se vive, lo que no se vive o cree, y hasta los libros de texto diferencian mundos, culturas, etnias. No es crisis solo de valores educativos, una crisis de sistema, y eso ha traído crisis de hombres y familias. ¿Qué opináis sobre esto y qué paso debemos dar primero los adultos? ¿Puedes repetirla? Igual, pero es que no he seguido el libro. Que en educación no se transmite lo que no se vive o cree, y que incluso los propios libros de texto diferencian los diferentes mundos, culturas, etnias, y esto ha llevado no a una crisis de sistema de valores educativos, sino de un sistema que ha, por así decirlo, dividido en compartimentos absolutamente todo, ¿no? Y eso lleva a una crisis de hombres y de familia, estar todo tan compartimentado y tan... Hay mucha teoría y poca práctica, yo creo, y vuelvo al tema antes de la experiencia, que hay que experimentar. Hay una fundación, se llama Créate, estos también colaboré con ellos, eran chavales de 10 años, entonces fuimos a contar a algunos emprendedores nuestros proyectos a los niños, y fui a contar Trade. Y esa fundación lo que hace es muy curioso, les ayuda a emprender, o sea, casos prácticos, les ayudan a experimentar, les organizan durante 2 o 3 meses en grupos de 4 o 5 personas, con niños, para que desarrollen una idea, la que a ellos se les ocurra, da igual, la que se les ocurra, pero que se organice y que la hagan. Y insisten mucho también en el prototipado, ¿no? Pues hay ideas, pues hablaban de piruletas en la sala del dentista con anestesia para cuando lleguemos y nos vayan a pinchar no nos duela. Pues vale, pues desarrollala. Entonces hacían esas piruletas con papel maché y las prototipaban. Es muy importante que los niños, sobre todo cuanto más pequeños, más se expresan con las manos. Entonces se abren muchos procesos neurológicos que vienen por las manos. Entonces por eso insisten mucho los educadores, en esta fundación nos insistían mucho en el prototipo. Vale, tienes la idea, ahora dibújalo, ahora hazlo. Entonces
en ese proceso estaban, digamos, estaban haciendo una empresa. Se daban cuenta que tenía que haber uno que era muy bueno con las manualidades. Bueno, pues este va a ser el que haga las manualidades. Otro que es muy bueno contándole a la profesora, este va a ser el comercial. Otro que es bueno poniendo los dibujos, este va a ser el de marketing. Y uno que lo hace todo, que es el director. Entonces, al final, se dan cuenta, asumen cada uno sus roles y van haciendo, desde que tienen 10 años, están viendo eso, están haciendo desde la experiencia y la creatividad de la que hablábamos antes, sacando proyectos adelante y estimulándose. Contaban luego los profesores que algunos alumnos que son muy, o que eran muy o malos estudiantes o más introvertidos, de repente eran, los otros 4 les habían hecho el director de esa empresa y lo contaban de otra forma y desde ahí se desarrollaban, desde ahí se retrataban. Entonces, por eso es importante la experiencia y la creatividad, yo creo, porque es al final lo que te da, lo que saca la teoría de la ecuación, ¿no? Que está muy bien a lo mejor como punto de partida, pero si se queda ahí, yo creo que más se trata de dar más experiencia. Yo creo que esto de los libros de texto diferencian los mundos, las culturas, pero eso no está mal, ¿no? De hecho, yo creo que tender a uniformar tampoco sería bueno. Es bueno reconocerle a cada uno sus especificidades, ¿no? Pero saber beber de eso y saber quedarte con lo que te gusta y con lo que no te gusta de cada una e ir pues entrelazándose de alguna manera, ¿no? Además, yo creo que esto es como ponerle puertas al campo. Es que ya estamos viviendo en un mundo cada vez más global y podemos mantenernos en nuestros guetos, pero es una cuestión de masa crítica. Cada vez hay más gente de todas partes y cada vez vamos a irnos mezclando más, nos guste o no. Así que y el sistema poco va a poder hacer para parar esto, ¿no? Dice, en educación no se transmite lo que no se vive o cree, pues créetelo, ¿no? Y me quedan 2 preguntas y una de ellas va en esto que ha dicho Paula, ¿no? De aprender de todo el mundo, y me gustaría que vosotros, que habéis recorrido mucho mundo y que habéis visto las consecuencias de decisiones erróneas en muchos ámbitos, ¿qué opináis de decisiones que afectan al ámbito de la educación o al ámbito social, como esto de controlar el uso del burka, del prohibir los crucifijos en determinados lugares? Son valores de educación y de coexistencia pacífica entre todo el mundo, ¿no? Vosotros que habéis estado pues en numerosas zonas de conflicto, sobre todo Paula, habéis visto las consecuencias de esas persecuciones, ¿no? Las consecuencias de la acción-reacción, ¿no? La reacción a la prohibición. A mí lo del verbo prohibir me cuesta mucho conjugarlo en sus formas. Me parece que trae siempre... No es la forma de gestionar nada, ¿no? Hombre, el burka tiene... Yo he trabajado en Afganistán y he trabajado con burka y te digo que lo de andar metida en un burka porque es la anulación de la persona, ¿no? Luego tiene su punto, porque bueno, marea un poco, porque claro, es como llevar una rejilla aquí, ¿no? Entonces a veces te cuesta un poco el cogerle, pero tiene un aspecto que es que no estás, entonces eres el hombre invisible, bueno, la mujer invisible, ¿no? Tiene un punto ahí maligno de te metes por todas partes, puedes mezclarte con quien quieras en una sociedad en la que normalmente, si vas sin burka, bueno, yo cuando estuve en Afganistán es que era obligatorio ir con burka, no había opción, ¿no? Y entonces tú como occidental en todas partes eres la blanca y eso supone muchas connotaciones, ¿no? Tienes dinero, tienes capacidad de hacer cosas, eres una ONG, siempre tienes... Sin embargo, en Afganistán, cuando vas con el burka, pues no estabas, ¿no? Y tenía un punto perverso, de me meto por todas partes y me entero de lo que no se entera nadie porque puedo hacer lo que no hacen los chicos, porque los chicos, claro, estaban marcados, ¿no? Y nosotras pues nos metíamos. Pero bueno, el burka es que es la anulación
de la persona, ¿no? Es tremendo. Hombre, yo ahí decía Cervantes, que ahora lo tengo puesto en la web también, que viajar hace a la gente, se hace a las personas discretas. Y es verdad, es decir, cuando vas viendo, además viajar ubica mucho, ubica en el sentido de que vas aceptando otras realidades. Tú cuando sales crees que la mejor es la tuya, eres el más listo, ¿no? Y luego estás viendo que hay realidades tan válidas como la tuya que ocurren y en cualquier sitio del mundo, y te das dando cuenta que no eres nadie para opinar sobre eso, que ellos tienen su cultura, su casuística, su realidad. Te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero no debes opinar, no debes imponer. Puedes tener tu opinión, pero te la guardas un poco. Yo creo que es verdad que hay cosas que te llaman muchísimo la atención y igual no estás de acuerdo, pero aprendes más a estar de acuerdo que a ponerlas en evidencia. Yo creo que es algo que debemos hacer, es bastante sano y nos va a ayudar bastante en todo este circo de la globalización en el que estamos. Empatizar, ¿no? Lo que decíamos antes. Pues no somos quien para decidir si su cultura está bien o está mal, ¿no? Yo creo que hay que ser tolerante con todo y prohibirnos el camino para nada. Bueno, me queda una última pregunta que es para Paula, no es nada personal, pero es una cuestión básica, que es que ella es madre y tú no. Entonces, preguntan cómo puedes compaginar todas estas actividades con tu vida familiar. Bueno, yo estuve trabajando en emergencias hasta que me quedé embarazada en la guerra de Darfur y ya pues volví a España y luego he seguido haciendo salidas cortitas, pero ya no trabajo en emergencias como antes, ya no, pues igual como mucho estoy 2 semanas fuera, pero normalmente y a las guerras ya no voy, por ejemplo, ya no hago actividades de alto riesgo, digamos, como antes, pues ya no las hago porque yo soy madre y eso es lo que soy. Cuando me defino, ¿y tú qué eres? Bueno, yo lo primero es que soy madre y luego todo lo demás, ¿no? El mundo pivota ahora en torno a otra cosa, que son mis 3 enanos y yo pues estoy un poco a disposición, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consiste el ser madre, ¿no? Que dejas de ser el centro del universo y hay unos bichitos que se cuelan ahí y se convierten en el centro. Y bueno, ya a las guerras no voy. De hecho, cuando mi hijo Mateo, de hecho, el embarazo lo pasé en la guerra y cuando nació yo le dije a su padre, yo creo que me está mirando con cara de a la guerra, ¿no? Y bueno, seguí el instinto y ahí me quedé, me he vuelto a la guerra. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros 2 ponentes, al público tremendamente activo. Recordad que siempre os quedaréis con esta ponencia por el valor. Yo creo que ha sido muy interesante. Creo que los valores que se han transmitido de que hay que convivir en el mundo, que somos gente muy diferente, cada uno de nuestro padre y nuestra madre, nuestra religión, nuestro color, nuestra raza, pero al fin y al cabo seres humanos, que creo que es lo más importante y que es lo que todos tenemos que tener en mente, que somos seres humanos y que no hay nada más sagrado que un ser humano y su vida. Y creo que eso ha quedado muy, muy claro en esta charla, que además os va a quedar grabada porque es una charla que vais a tener el recuerdo, porque ha sido la charla durante la cual Francisco I fue elegido papa, el primer papa jesuita, lo cual ya dará la coña de que la previsión, la profecía, el Papa Negro y todo lo demás, que decía que el Papa Negro iba a ser el último. Como sabéis, los jesuitas eran los negros en su tiempo, en tiempo de la profecía. Nadie pensaba que un africano pudiese ser papa. Así que se os quedará para el recuerdo. Mañana cerrarán estas jornadas don Inocencio Arias y don Amando de Miguel para hablar sobre valores versus economía. Y nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la Fundación.